Es un privilegio. Si uno se pone en una dimensión correcta, usted dice, bueno, pasa un hermano que yo conozco con una canasta, o tal vez a través de una cuenta simple, o lo que sea, y estoy transfiriendo algo. Pero la palabra lo que hace ver es que usted al que le está dando es a Dios. Y Dios en una condición de gracia y de misericordia recibe de usted. Así que el pacto, el acuerdo, el compromiso al final, ¿con quién es? Podemos tener afecto por la iglesia, por un pastor, y yo se lo agradezco mucho, pero yo no puedo hacer mayor cosa. El que hace por usted es Dios. Su acuerdo, su pacto, su compromiso es con Dios. Y Él es amplio y generoso para todos los que se refugian en Él. Yo le animo a que usted tenga esa confianza, tenga ese abandono, tenga esa rendición delante de Dios, con todo lo que realmente es importante. Bueno, es un tema fascinante el que hemos estado realizando. Perdón, los niños. En este momento pueden retirarse del salón principal, los niños y las personas que les instruyen. Gracias por formarles, por instruirles, por dedicar su tiempo a ellos. Que Dios les pague, que Dios les gratifique, que Dios les compense amplia y generosamente. Es un privilegio el tener gente que saca su tiempo para formar, para instruir, para dedicarse a cuidar a hijos de otros. A veces nos cuesta, a veces con los propios, y algunos sacan ese tiempo. Que Dios les pague, realmente es algo muy loable. Les decía que el tema que empezamos en este capítulo 5 sobre esa naturaleza de Cristo y esa conexión de igualdad. ¿Cómo estás, mi amor? Dios te bendiga. Firme. ¿Qué me traes? Gracias, Joanita. Que Dios te bendiga. Claro que sí, mi amor. Pero tenés un papá mejor que yo. Un papá en el cielo que te ama más que lo que pueda amarte yo. Joanita perdió a su papá en estos días. Eh, Me está ofreciendo que yo pueda ser su papá. Pero me quedo muy corto. Te amo mucho, amorcito. Eh, Hay un Dios que le ama con profundo amor. Que no nos deja solos, que va a estar siempre, cada uno de los días de nuestra vida. Y tenemos esa confianza. Qué maravilloso es poder uno tener ese abandono en el Dios de eterna gracia y eterna redención. Que Dios consuele sus vidas, Nela, su familia, que Dios les traiga pues, reposo a sus corazones. Es lo que podemos hacer y confiar en esa gracia de Dios que consuela los corazones de cada uno, Alex, todos y cada uno de sus hijos y familias que queremos mucho. También pues perdieron un ser querido y a mí a veces me enardece cuando la gente dice, no, esto es puro invento, pura cosa. No, hay cosas muy serias y muy difíciles y ¿cómo le vas a decir a alguien que pierde un familiar, no, esto es un invento? No, hay que cuidarse, hay que cuidarnos, hay que tener esa gracia, ese favor para con cada uno. Tal vez no porque usted o yo tengamos temor, sino porque queremos cuidar a otro, que no ser un causal de afectación. Bueno, pero hay algo maravilloso, amados, y es que usted y yo no nos quedamos aquí. Usted y yo no perecemos. Había un temor siempre en todo ser humano en relación a la muerte y usted ve en torno a ciertas formas de credo que a veces la gente ante la muerte hay un desconsuelo porque hay una ignorancia de qué va a suceder. Pero usted y yo como pueblo del Señor tenemos una confianza en el Dios de eterna gracia y eterna redención. Hablamos que cuando llegamos a Cristo Jesús hemos resucitado espiritualmente, primeramente en Cristo Jesús. Y aquí en la iglesia visible, hay una iglesia invisible, ciertamente, que normalmente está metida aquí y todos y cada uno hemos experimentado esta primera resurrección. Y posteriormente de que nosotros dejemos esta existencia, si eventualmente morimos físicamente, sabemos que gozaremos de una resurrección eterna, con cuerpos transfigurados. Y si estamos vivos en ese momento, en ese acontecer, cuando Cristo venga por segunda vez, seremos transfigurados en un cuerpo que no perece en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nos uniremos con todos nuestros amados que han confiado y han creído en esa esperanza
y estaremos en una eternidad alabando y glorificando al que vive y reina por siempre. Momento glorioso el que nos espera, pero que podemos tener ya la dimensión desde aquí. ¿Y por qué lo decimos con tanta certeza? Porque la palabra así lo afirma. Y hoy queremos hablar de la segunda resurrección. Ya hablamos de la primera resurrección, que es esa resurrección espiritual, cuando usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y llegamos a Cristo Jesús por ese llamado que Dios nos hace. Hoy vamos a hablar de la segunda resurrección y está basado en el pasaje de Juan capítulo 5, verso del 26 al 30. Como siempre hemos acostumbrado, yo leo en la Reina Valera primero, después leemos en otra versión, por lo general la Nueva Traducción Viviente, y analizamos versículo a versículo para tener lo más cercano a una exposición, a una predicación expositiva de este pasaje. Juan capítulo 5, verso 26 al 30, dice así: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Padre, permíteme el poder, a pesar de todas mis limitantes, Señor, encontrar, Señor, palabras para poder transmitir, Señor, todo lo que aquí, Señor, está contenido. Poder clarificar delante de la iglesia, Señor, todo lo que este pasaje encierra. Ilumínalo, Señor, en esta hora. Y permítenos, Señor, poder sacar todo el provecho que nos es necesario, Señor, tomar para afincarlo allí en nuestro corazón, en nuestra mente, y poder tener una certeza absoluta de esta resurrección. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jesús viene a ser el primogénito de la resurrección. Es el Dios hombre que entró por completo en esta vida en la que usted y yo estamos, en esta experiencia que tenemos, en estas tentaciones que sufrimos, y Él será el juez último para toda la humanidad. Él experimentó lo mismo que usted y yo hemos experimentado, y Él es el que tiene el calificativo para poder juzgar al final a todos los que vivimos en esta condición. Dos pasajes que aluden a esto. Hebreos capítulo 2, verso 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Vea qué extraordinario. Este es el propósito último, al final de cuentas, de la encarnación de Jesucristo. Jesús vino a esa tierra a morir. Vino a morir por usted y por mí, y a partir de esa muerte pudo conquistar la muerte en su resurrección. Él permite ir a la muerte cuando sobre Él viene toda la carga del pecado suyo y mío. Porque la paga del pecado era muerte. En su naturaleza humana, en ese momento Él muere, haciéndose el merecedor de la sentencia que era para todos nosotros. Él la carga sobre Él mismo. Pero en ese acto Él conquista la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo en sí mismo es igual a todos y cada uno de nosotros, menos en una cosa: en Él no hay pecado. La muerte no puede contenerlo a Él, porque la paga del pecado es muerte, pero Él no tiene esa paga porque Él nunca pecó. Él es el único que es diferente a cualquier criatura, a cualquier ser. Se parece a nosotros, se pareció en su condición de naturaleza humana, pero diferenciándose radicalmente en que Él no tiene pecado. Así que no tiene posibilidad la muerte de contenerlo. Por esa condición, Él conquista la muerte, inutiliza todo el poder que Satanás pudiera tener para usar en contra de aquellos que son llamados a salvación, porque justamente la paga del pecado era muerte. Y el poder del diablo para matar, para destruir, solamente estaba
en ese pecado, pero al ser castigado en Cristo Jesús en su naturaleza carnal, ya Él recibe el pago que iba para usted y para mí. Lo recibe Él en su naturaleza humana, pero por su condición, no necesariamente por el hecho de ser Dios, sino el hecho de no tener pecado, la muerte no lo contiene a Él. La muerte no puede atraparlo a Él. La muerte no tiene sentencia sobre Él. Y cuando usted y yo tomamos identidad, aquello que Satanás usó para hacer de la muerte algo que era la servidumbre de todos y cada uno de los pecadores, es algo que de hecho el Señor lo estableció como un decreto divino, que la paga del pecado iba a ser muerte. Vino y encerró por completo a Satanás en su pretensión de sostener aquello que era su botín de guerra. Y el acta de decretos que nos era contraria quedó deshecho en la cruz. Quedó cumplido completamente. Y cuando usted y yo nos identificamos con Cristo Jesús, entonces Él nos acredita su vida perfecta. No solamente es un asunto de paga, de redención de pecados. No, es un asunto de acreditar a nuestra cuenta una conducta perfecta que usted y yo no hemos tenido, que la tuvo Él. Y entonces está redimido el pecado y está acreditada su justicia perfecta. ¿Qué hay en contra suyo? Nada. ¿Quién acusará a los elegidos del Señor? Nadie. ¿Por qué? Porque Él es el que juzga. ¿Quién los condenará? Nadie. Él al final de cuentas es el que tiene que emitir juicio sobre esa condición. Estamos en una condición donde la muerte ya no tiene. Por eso la muerte para un creyente no puede tener la dimensión que tiene para alguien que no conoce a Cristo. Yo sé que nadie quiere enfrentarse con la muerte, pero qué glorioso momento si uno lo entiende bien. Qué glorioso, dice el Señor, es la muerte de sus santos. Ese momento en que nos encontramos con Él y vamos a tener una existencia con Él. Dice Hebreos capítulo 4, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, cuando Jesús viene y entra al lugar santísimo celestial, tras haber llevado esa redención pagada por su sacrificio, aquella copia terrenal del tabernáculo es reemplazado completamente por la realidad celestial que en ese momento se materializa en lo que es aquello que se presenta delante del verdadero tabernáculo. A partir de ese momento queda ahí con una vigencia que no es como la del sumo sacerdote, que tenía que ser renovada año a año, haciendo ver que el pecado simplemente se cubría, no se borraba. Cristo Jesús, el sumo sacerdote, acuérdense en esto, para tener idea clara, el sumo sacerdote presenciaba el sacrificio del animal que alguien que quería redimir sus pecados venía y presentaba. Él era testigo de lo que la persona estaba haciendo. Y en ese momento él podía testificar que esa persona pagó con un sacrificio su condición y entonces le declaraba en ese momento libre. Pero transcurría el tiempo y volvía a cargar pecados y demás situaciones, y el año siguiente tenía que volver a hacer lo mismo. Y ese sumo sacerdote moría y ya no había nadie que pudiera decir, sí, yo soy testigo de que esta persona vino y presentó su sacrificio y por lo tanto es ajeno a esa situación que se le imputa, porque el sumo sacerdote perece. Pero hoy usted y yo tenemos a uno que no perece, que permanece para siempre, que es un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, un sacerdocio eterno que está a la diestra del trono de la gloria y que dice, yo pagué con mi sangre por Juanca, por Marixa, yo pagué con mi sangre por Cristian, yo pagué por mi sangre. Él puede testificar, ¿cuándo? Permanentemente, de ahora y para siempre, en un sacrificio único, definitivo y verdadero. Qué maravillosa confianza, no porque usted y yo no nos merezcamos nada, no, porque ese sacrificio tiene una competencia de alcance
eterno por la dimensión del sumo sacerdote y de aquel que se entregó. Así que tenemos nosotros esa confianza de que podemos hallar gracia, misericordia y oportuno socorro. No es según el orden de cualquier sacrificio terrenal. Ahora es un sacrificio que es una realidad presentado allí, una sangre en el altar celestial del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es nuestro Dios, nuestro Redentor. Ese es en el cual usted y yo confiamos. Con esa premisa de entrada, veamos el pasaje. Versículos 26 y 27 dice así: el Padre tiene vida en sí y le entregó a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre. Ahí está usando una serie de elementos que tratan de identificar a ese personaje que está haciendo alusión Juan, que está allí. Es el Hijo del Hombre. En Jesús viene a darse el cumplimiento de las profecías mesiánicas que fueron anunciadas al pueblo de Israel muchos años antes. Desde el profeta Daniel 7, 13, 14, habló de ese Hijo del Hombre, que claramente era una alusión mesiánica. Acordémonos del pasaje nada más. Daniel 7, 13, 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con la nube del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para todos los pueblos, naciones y lenguas que le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahí Juan está testificando esto que fue dicho por el profeta Daniel, está cumpliéndose aquí delante de sus ojos en la persona de Jesucristo. Este es el Mesías que fue anunciado. Este es el que establece un reino eterno. Este es el que tiene un gobierno desde ahora y hasta lo último de los tiempos, porque Él es el Hijo del Hombre. El gobierno que Él empieza en ese momento donde Él destruye el poder de Satanás a través del pecado, porque Él exhibe públicamente a Satanás triunfando sobre Él en la cruz. ¿Estamos correctos? Entonces, esa condición le establece en su gobierno, en su dominio, en su reino, que se establece como un reino eterno. Desde ese momento, usted y yo podemos entender: Jesucristo es el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, en una condición de reino eterno. Entendemos que ahí comienza lo que la palabra de alguna forma hace alusión al reino milenial de Cristo, que por mucho tiempo, que es un reino de carácter espiritual. Es algo que se da por la victoria de Cristo Jesús en la cruz. Usted y yo reinamos juntamente con Él, espiritualmente hablando. Ya el pecado no es algo que usted y yo debamos temer, no es algo que nos tiene atrapados, la muerte, porque tenemos usted y yo resurrección en Cristo Jesús. Ya no hay muerte espiritual, y en un momento dado se completará todas sus promesas en que va a haber una resurrección física también, que es lo que vamos a ver de seguido. De la misma forma que el Padre, de hecho, es el único y suficiente, teniendo en sí mismo vida eterna, el Padre, así también el Hijo le ha dado esa condición de vida en sí mismo. Y esto, al final de cuentas, viene a explicar por qué Él es capaz de dar vida a sus elegidos, aquellos que han confiado en algo que a Él no le puede afectar, que es muerte. Entonces Él está acreditando eso a sus elegidos. Y su autoridad para juzgar, así como para impartir vida, ha sido porque es en Él que se cumple esta promesa, esta palabra de ser el Hijo del Hombre, o sea, la designación mesiánica. Juan se está preocupando de que no quede la menor duda de que ese que tienen allí al frente es el Mesías esperado, el Mesías profetizado. Aunque los judíos en ese momento no lo estaban comprendiendo, no lo estaban entendiendo, no estaban queriendo de alguna forma ubicarse en lo que estaba ahí delante de sus ojos, era el Mesías que el Señor había prometido. Y vea lo que dice la palabra en Juan mismo, en el capítulo 12, verso 34. La multitud respondió: según entendimos en las Escrituras, el Mesías viviría para siempre, porque era lo que la palabra de Daniel hace ver, es un reino eterno. ¿Cómo puede decir entonces que el Hijo del Hombre va a morir? Ellos tenían, al igual que muchos piensan, en el pensamiento de un reino aquí, natural,
físico. Pero lo que el Señor estaba estableciendo no era una liberación geopolítica de un pueblo, sino una liberación espiritual de todos los pueblos, de toda lengua, de toda raza, en Cristo Jesús. Y en ese momento ellos no podían decir, ¿cómo? Pero este va a morir. Dice que va a morir, que va a dar su vida. ¿Cómo puede decir entonces que el Hijo del Hombre va a morir? Además, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús contestó, mi luz brillará para ustedes solo un poco más de tiempo. Caminen en la luz mientras puedan, para que la oscuridad no les tome por sorpresa, porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. Pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo. Entonces se convertirán en hijos de la luz. Después de decir estas cosas, Jesús salió y desapareció de ellos. De hecho, la luz de su presencia iba a ser precedida por un tiempo de oscuridad luego de su muerte. Iba a haber un desconcierto, una duda. Pero hoy usted y yo sabemos que luego de la resurrección, hoy la iglesia camina en la seguridad de su resurrección, en la confianza de su resurrección. Y si Él resucitó, usted y yo resucitaremos con Él, porque es lo que su palabra nos hace ver. Si esto no se da así, amados, seríamos los más desdichados, dignos de toda lástima, usted y yo. Pero con esta confianza, usted y yo caminamos bajo esa confianza. ¿Por qué? Porque la luz de su palabra es la lámpara que nos ilumina hoy, cada día, nuestro sendero. Es la que nos hace entender que usted y yo somos hijos de la luz, que transitamos en un mundo de oscuridad, en un mundo de tinieblas. Y nuestra única forma de no extraviarnos es caminar a la luz de su palabra, es caminar conforme lo que Él ha dicho. Él es el verbo de Dios, Él es la palabra encarnada, Él es el que ha dado instrucción, Él es en quien el Padre a través de Él ve, conoce, juzga todas las cosas. Él es al final de cuentas quien viene a afirmar que Él tiene competencia para hacerlo, que Él es el que va a dar el juicio, porque Él es el Dios vivo, personal, en la persona de Cristo Jesús. El que ha visto a Cristo, ha visto al Padre. Es lo que Él hizo ver a Felipe cuando le preguntó. El Hijo viene a reconciliar a la humanidad. El Hijo es el que viene a hacer esa conexión que nunca perecerá, que nunca se va a borrar. Dice 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. No solamente lo hace, usted y yo lo recibimos, sino que el Señor nos dice, este es el mensaje, llévelo, difúndalo. Este es el corazón de toda la doctrina de justificación. Cristo Jesús vino a dar su vida para rescatar a una humanidad perdida. Es el único ser que tiene esa condición de poder vencer a la muerte, porque en Él no hay juicio de muerte, porque Él no tiene pecado. Aunque Él sí carga su condición, mi condición de muerte al entregarse por usted y por mí. Esa justicia de Dios hace que pueda declarar justo al pecador que se arrepiente, que lleva sus pecados, que ya no van a contar porque Cristo Jesús lo cubre por su justicia, y que el que deposita realmente su fe, su confianza de todo corazón en Cristo Jesús, en ese sacrificio por su muerte, tiene la certeza de que no morirá, sino que tiene vida eterna. Y tenemos el mensaje de la palabra de fe que predicamos. Si Cristo Jesús dio su vida en una cruz por usted, a pesar de sus pecados, y usted cree que en esa cruz era usted el que tenía que recibirlo, pero Cristo Jesús lo hizo por usted, y hoy está reinando ante la presencia del trono de Dios. ¿Cree usted eso? ¿Es usted consciente de eso? De que Él hubieron testigos que lo vieron, que resucitó y que está vivo hoy. ¿Cree usted eso? Hay dos opciones: ser seguidor del pacto o ser renunciador al pacto, quebrantador del pacto. Para los que quieren, para los que entienden, para los que son llamados, pueden entender que ese mensaje recibido en el corazón les da vida y vida eterna. En el Hijo, Dios viene a juzgar a todos también los que no han creído.
porque no hay otra opción, no hay otra forma. Claramente la palabra dice en Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No hay plan B, no hay plan C, no hay diferentes tratos para otros pueblos u otras naciones. A veces se ha pensado, no es que Dios tiene un trato diferente con Israel al que tiene con la iglesia. La palabra no da espacio a eso. Hay un solo camino dado a los hombres, que es Cristo Jesús. El que vendrá a ejecutar juicio es el que también vino a salvar y es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay vuelta de hoja, como diríamos en esto. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo, hombre. Amados, solo ese Dios, hombre, perfecto, puede reunir al Creador con la raza humana. Solo ese que tiene las dos naturalezas y que pudo morir por el pecador, pero que pudo ser librado de la muerte porque en él no hay pecado, puede ser el enviado perfecto para que usted y yo tengamos vida y vida eterna. Ante él toda criatura debe doblar su rodilla, toda lengua debe confesar su señorío. ¿Para qué? Para gloria de aquel que le envió. Porque él vino a cumplir cabalmente, plenamente aquello que le fue comisionado. Y es lo que a usted y a mí nos toca hoy, hacer aquello para lo cual nos ha sido comisionado el precioso mensaje. La palabra dice en torno a Jesús en Filipenses 2:9, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, el título de Señor se le confiere aquí en primera instancia a ese derecho absoluto que tiene el Señor de gobernar. Aquí en el Nuevo Testamento denota señorío incondicional. ¿Sobre qué es? Dueño de personas, dueño de propiedades, dueño de todos los pueblos, de toda raza, de toda tribu, de toda nación. Ese es el señorío que Él tiene. Es el gobierno que Él tiene para todo aquel que se inclina, porque Él es el Hijo del Hombre. O sea, Él es el Mesías esperado. No hay otro Mesías, es lo que está diciendo Juan en esto. Él es el Hijo del Hombre. Israel, o un grueso del pueblo de Israel, sigue esperando un Mesías. Y piensan, este no es el Mesías, hay otro. Porque este no cumple la expectativa según lo que ellos pensaron. Juan se encarga de dejar firmemente determinado que ese que está allí es el Hijo del Hombre. Es el que vino a juzgar, es el que vino a establecer la redención. Y sigue diciendo no solamente eso, es el que por boca del cual los muertos resucitarán. Es lo que dicen en los siguientes dos versículos, 28 y 29. La Nueva Traducción Viviente dice, no se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de vida eterna. Y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. O sea, todos los que hayan muerto físicamente serán convocados a salir de sus tumbas en ese momento. Todos. Unos para vida y otros para condenación eterna. ¿Cuándo se va a dar ese momento? En el momento de la segunda venida de nuestro Señor. La idea de un juicio donde se dé condenación o se dé absolución no era algo que era una sorpresa para el pueblo judío en lo que era su entendimiento, pero sí era un gran impacto el pensar que era potestad de ese personaje que tenían allí enfrente en ese momento, que el que estaba hablando con los hombres, ese era el que iba a juzgar según la actitud que ellos tomaran para con ellos, que era el Hijo del Hombre, el que había venido en ese momento. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, no dieron por sentado. La idea de esa resurrección ha sido siempre un tema que ha sido ahí de estir y encoge. Aquí la palabra hace ver que todos los que están en el sepulcro oirán la voz creadora. No podrían oír
si no hay algo que les da vida en su condición. Hay gente que está en el sepulcro, que murió, pero va a escuchar la voz creadora del Hijo de Dios para que salga de esa condición. Hay pasajes en la palabra que son tan extraordinarios, tan sorprendentes de la riqueza de lo que expresan. Por ejemplo, 1 Corintios 15, dice el 52 y 53, sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que han muerto resucitarán para vivir para siempre. Ese momento del momento de la segunda venida del Señor, la palabra testifica que va a haber ese toque de trompeta y va a venir el Hijo del Hombre. Y dice aquí que a ese toque los que hayan muerto resucitarán para vivir. ¿Cómo? En un instante. Y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados en un instante. Muertos y vivos, transfigurados. ¿Cómo? Con cuerpos eternos, con cuerpos que no mueren, que no perecen. Eso se da en un instante, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. ¿Esto se da cuándo? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en ese toque de la trompeta. Es el punto de quiebre entre este siglo y el siglo venidero. En este siglo hay muerte, en este siglo hay contienda, en este siglo hay pecado. En el siglo venidero no hay pecado, no hay contienda, no hay muerte, es eterno. Unos van a justicia eterna y otros a condenación eterna, es lo que la palabra le dice. Ahí tenemos que entender, a veces de pronto hay ciertas corrientes escatológicas que cifran en la segunda venida el inicio del milenio, y que unos resucitan y que viven con Cristo reinando en ese milenio. O sea, hay gente resucitada, gente con cuerpos transfigurados, cohabitando con gentes que tienen cuerpos naturales, pero que después se va a hacer una guerra y que va a haber la guerra de Armagedón, y que entonces en esa guerra después van a ser suprimidos todos los que se oponían, en una existencia mixta de gente con cuerpos transfigurados y cuerpos, y eso no tiene pie ni cabeza en el entendimiento de la palabra. La palabra hace ver que en un instante, en un momento, cuando Él venga a la final trompeta, los que están muertos resucitan y los que estén vivos son transfigurados. Y a partir de ese momento que da fin a este siglo presente, empieza el siglo venidero, donde no hay muerte, donde hay eternidad. Unos en eternidad gloriosa de salvación y otros en eternidad penosa de condenación. Todo se va a dar en un instante. Dice 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Qué confianza, amado, qué confianza tenemos de que tu esposo, de que tu madre, de que nuestros seres queridos, vamos a encontrarnos con ellos. Pero no solamente eso, amados, que vamos a ver el rostro de nuestro amado Dios cara a cara, que estaremos con Él. No hay razón, al final de cuentas, para que el cristiano, aparte del desconectar del afecto sentimental y demás, esté lamentándose por aquel hermano que muere en la fe. En realidad, ciertamente hay un desconectar ese sentir, pero la persona que no tiene esperanza sí sufre una terrible pérdida. Pero qué hermoso es saber que usted y yo tenemos una esperanza que trasciende esta existencia. Si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, para Dios morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Qué maravilloso es poder entender que tenemos esa condición, que más bien podemos alegrarnos, nos llevan la delantera, van avanzando. Algunos dicen, bueno, ya dejó estas penurias y está en otra condición. El Señor hace ver que la hora de la resurrección corporal vendrá como un evento futuro en las almas de los muertos justos que ahora están en el seno de Abraham, en el cielo. Hay diferentes formas de llamar a este estado intermedio, que resucitarán en cuerpos transfigurados. No es la condición última de la Nueva Jerusalén,
es la condición de redención en un estado intermedio, que es este en que está. Segunda de Corintios 5:6 dice: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Bueno, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. ¿Alguien anhela ese versículo? ¿Alguien quiere hacer lo suyo? Ausente del cuerpo, presente en el Señor. Ciertamente en nuestra condición humana no lo abrazamos ya. Pensamos que hay cosas que debemos hacer, pensamos que hay competencia que tenemos sobre la vida de personas, ayudar cosas. Amados, ¿quién mejor que Dios sabe por qué, para qué y hasta cuándo está usted aquí? A veces nos hacemos un mundo con eso y pensamos que, Dios mío, ¿cómo será? Él sabe el momento y la hora. La vida de sus hijos no está al azar, está en las preciosas manos del Dios que le ama y que sabe cuál es ese momento. Así que es el cambio que se va a dar en un momento dado, es un ascenso en todo el sentido de la palabra. Pablo dice: yo quisiera más estar con el Señor, pero convenía en ese momento el Señor lo tuviera aquí. Y eso es por lo cual la palabra dice en el Salmo 116: hermoso es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Porque es ese momento hermoso, glorioso de encontrarse con su pueblo. Los muertos impíos ahora están en un tormento. No decimos, qué sé yo, hay un lago de fuego que es la condición última, pero la palabra habla de Hades, habla de infierno, habla de Seol, habla de diferentes condiciones donde algunos están. Hay pasajes que dan alguna luz, que no podemos tomarlo como un pasaje para derivar de ellos doctrina, pero vea por ejemplo lo que dice en esta explicación Lucas 16:22, con la muerte de Lázaro y el rico. Lucas 16:22 dice: aconteció que murió el mendigo, aquel que estaba ahí pidiendo una limosna, pidiendo algo a los pies del rico, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó los ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y clamaba que por favor le enviara por lo menos a poner una gotita de agua en su lengua, o que lo mandara a Lázaro a decirle a sus hermanos que se cuidaran de lo que estaban viviendo, cómo estaban viviendo la vida, para que no les sobreviniese algo como lo que él estaba experimentando. Aquí lo que estamos viendo es, de nuevo, no podemos derivar una doctrina de esto, pero sí podemos entender de este texto que hace ver un anticipo de gloria o de condenación en ese estado intermedio, mientras viene la plenitud de aquello que será de un nivel mucho mayor cuando ya usted y yo tengamos cuerpos eternos. Aquí está hablando de un alma en penas, en suplicio, pero habrá un momento donde usted y yo tendremos cuerpos eternos, unos para gloria eterna, unos para alabanza y disfrute eterno, y otros para sufrimiento eterno. Es lo que la palabra de Dios establece. Recibiremos cuerpos resucitados que se ajusten ¿a qué? A la eternidad, que se ajusten al propósito de Dios, no una existencia terrenal de gente natural y luego que se va a revelar y que van algunos a morir y otros van a quedar, como se hablan según algunas corrientes dispensacionalistas que definen un milenio después de la segunda venida de Cristo. Yo por lo menos no lo veo, no lo entiendo, no lo creo así. La segunda venida será un cambio radical de este siglo al siglo venidero, de cuerpos que mueren a cuerpos eternos. Eso es lo que entiendo claramente, por lo menos por la palabra. Todo será en un orden específico, pero se va a dar en un instante, como la palabra lo dice, en un instante. Ese versículo que leímos antes de 1 Corintios 15, antes del 52, que habla de ese momento, ese instante, dice el 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su segunda venida. ¿Cuál es el orden? Serán vivificados, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su segunda venida. El momento de la segunda venida marca ese instante. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre,
cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Y ahí entonces recordamos la palabra que ya leímos de 1 Corintios 15:52, que dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuándo se da? A la venida de Cristo, en la segunda venida, en un instante. Es lo que yo puedo ver claramente en la palabra. Todo creyente experimentará ese poder de resurrección. Y gloria a Dios, amados, tenemos esa confianza, tenemos ese reposo, ese abandono en el Señor. Dice Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegases a la resurrección de entre los muertos. O sea, a levantarse a sí mismo de entre los muertos, Cristo desplegó su poder sobre el dominio espiritual, sobre el dominio, el poder que tenía sobre esa condición física, y Él recibe una condición transfigurada como un anticipo de lo que usted y yo vamos a recibir, como una idea de eso. Y este cumplimiento perfecto será en la salvación de aquellos que Él ha redimido, aquellos que ha apartado, esa resurrección corporal, según lo que hemos leído. Para vivir ¿cómo? Eternamente con el Señor, en una condición de favor y de cuidado de Dios. Debo tener claro que usted y yo no nos vamos a salvar por las buenas obras. Al final de cuentas, las buenas obras vienen a ser una evidencia de la salvación que está presente en cada hijo de Dios. Lo que el Señor llamó fruto. Como yo lo he dicho muchas veces, hay gente que dice no cometer pecado para no quemarse, para no condenarse. Entonces, al final de cuentas, ¿qué ama? ¿Su propia vida para no quemarse o al Dios santo que aborrece el pecado? Y amados, hay que meterse en ese laberinto para poder entender que mucha gente que define y pelea el asunto en que no, usted no puede decirle a la persona que ya no se va a condenar, que si usted está en Cristo Jesús usted tiene vida eterna, porque entonces va a hacer lo que le da la gana. Amados, entonces ¿por qué se conduce correctamente? ¿Para no quemarse o porque ama a Dios? Porque a lo que hasta a mí me salva es el amor a Dios, es el creer en Él, es el abandonarnos en Él. Es lo mismo que el dar. Usted da porque le va a ir bien en los negocios o porque usted sabe que Dios se complace en eso. Amados, si al final de cuentas es un asunto de tome y deme, me sale lo mismo ir a comprar Bitcoin o no sé, o meter plata en la bolsa o algún lugar que rende. Pero no lo hacemos en función a réditos monetarios, lo hacemos en función a gratitud de un corazón que entiende que todo proviene de la generosa mano de Dios. Entonces todas nuestras actuaciones son para alabanza y gloria del Señor. Eso se evidencia porque se evidencia. Usted no puede al final de cuentas brincarse la evidencia de que el árbol de naranja que está al frente da naranjas, no da mangos, no da aguacates, da naranjas. Y eso es lo que la palabra del Señor dice. Es la teología más sencilla que nos podemos encontrar en la palabra. Dice la palabra, Lucas 6:43. No es buen árbol el que da mal fruto, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Alguien puede decir, yo tengo a Cristo, Cristo es mi Señor, pero se conduce como un impío, podrá decir todos los discursos que quiera. Huele impío, se parece impío. Es como la palabra cuando dice, la puerca lavada vuelve al barro, o el perro vuelve a su vómito. ¿Por qué recae en eso? Porque es su naturaleza. Y es lo que aquí está diciendo, lo que está diciendo. Así que antes que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestro corazón está inmerso, metido, imbuido por completo el amor al Señor y a su palabra, es lo que va a brotar de nuestros labios.
Es lo que va a existir ahí. Antes que mucha teología, es la evidencia práctica, lo que realmente la palabra nos confronta para ver quién es nacido de nuevo o quién no es nacido de nuevo. Así que en esto no hay que andar con tanta cosa. ¿Qué me motiva? El resultado, al final de cuentas, se da si yo he creído o no he creído. Si realmente he entendido a quién sirvo y por quién vivo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, o sea, es una obra maestra de Dios, es una obra de recreación de Dios, la nueva condición suya y mía si estamos en Cristo Jesús. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para malas actuaciones, para conducirnos feo, no, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que las buenas obras son la evidencia incuestionable de un verdadero resucitado en la primera resurrección. Una persona que ha nacido de nuevo, de su corazón brota el actuar bien. Yo lo he dicho muchas veces, así en forma jocosa, se siente perro, porque siempre me llamó la atención un hermano que dice, pastor, viera, me sentí 20 puntos bajo perro. Y yo, qué gráfico está eso, pero qué bueno que te sentiste así, porque si el perro se come su vómito y no, ni erupta, es un perro. Pero si un hijo de Dios hace eso, se repudia de la cochinada, de lo aborrecible. Perdone que se oiga tan gráfico, pero hay que verlo así. Si yo el pecado lo veo con gratitud, con gusto, y nadie me vio, sigo en el juegue, ¿de quién soy hijo? ¿De Dios o del diablo? ¿Del Dios de santidad o al padre de mentira y de engaño? Y son cosas que uno tiene que cuestionarse y arrepentirse y humillarse si hay asideros en la vida de uno que están dando cabida a que el enemigo use desde la vieja naturaleza caída que todavía queda ahí para llevarnos a conductas que no son el testimonio de un hijo de Dios. Juan capítulo 3 verso 18 dice lo que caracteriza al malo: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, ¿qué es lo que transforma? ¿Creer o no creer? No es un asunto de que hizo una palabra, dijo una oración. No, creo realmente lo que sucedió. Por eso Juan es tan enfático en que creamos quién es ese que vino, quién es ese que murió y que resucitó y por qué lo hizo. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O sea, el amor por las tinieblas es lo que caracteriza a los no redimidos. El que no tiene una vida espiritual, el que está en muerte espiritual, tiene amor, pasión por las tinieblas. Y se deleita ahí y no tiene mayor escrúpulo de lo que pueda hacer ahí en las tinieblas, a no ser que le destapen la cochinilla. Seguirá haciéndolo hasta que no se la destapen. Pero Dios quiere que usted y yo nos conduzcamos como hijos de Dios, nos miren o no nos miren. Por eso es una garantía maravillosa. Si cada hijo de Dios se conduce como debe ser, Dios mío, contratar puros hijos de Dios, que no roban, que no estafan, que no engañan, que no mienten. Esa debería ser la vida de cada hijo de Dios. Esa debería ser nuestra existencia. Las obras no salvan, pero sí proveen una base para ese juicio de Dios. Sí dan una base por la cual Dios juzgará, porque Dios juzgará con base en obras, no para condenación. La condenación y salvación es un asunto de la prerrogativa de Dios, pero hay un juicio que Dios va a emitir con base en obras. Por supuesto que el que es mal árbol, el que no tiene a Cristo, siempre va a hacer cosas incorrectas. Ve lo que dice la palabra, Isaías 3:10. Decida al justo que le irá bien. ¿Hay gente justa aquí? Les va a ir bien. Todo va a ayudar a bien a los que amamos a Dios. Decida al justo, le va a ir bien. Eso de ponerse a veces el fin de año y vea, para este año vaticino, yo profetizo que es. Amados, ¿qué podemos decir más que justos les va a ir bien? El mundo se puede volver al revés, pero Dios sigue sentado en su santo trono. Justos les va a ir bien. Decida al justo, le irá bien, porque comerán del fruto de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según la obra de sus manos le será pagado. Porque el impío hace según la iniquidad de su corazón. Gálatas 6:7 dice,
no os embriaguéis. Dios no puede ser burlado. No os engañéis, perdón. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amados, a veces estamos tan enfilados en la retribución aquí y ahora. Hacemos cosas para que nos gratifiquen. Cuando hay un Dios que dice, no se canse de hacer el bien, aunque nadie lo ve, yo lo veo. Aunque aquí no lo reciba, allá lo reciba. Hay tesoros que se van acumulando. No se preocupe, aquí la polilla y el orín se lo comen, allá no perece, allá permanece para vida eterna. Y eso es algo que nos tiene a usted y a mí que mover, que hay algo incorruptible en el tesoro que usted y yo vamos entendidos que guardamos para vida eterna cuando creemos en Cristo Jesús. Jeremías 17:10 dice la Nueva Traducción Viviente, pero yo el Señor investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas y a todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Las acciones van a ser el punto por el cual usted y yo vamos a tener galardón, calificación, premio, lo que usted quiera llamarle. Pero Dios nos llama en su palabra insistentemente a que no nos cansemos de actuar correctamente. Puede que nadie se diera cuenta, pero si Dios se dio cuenta y usted se dio cuenta, amados, más que cualquier observador, tiene que temer eso. Tiene que conducirse en rectitud en favor a ese que ama, que dice respetar. Las obras son una manifestación de la condición del corazón. Así es como Pablo lo deja claramente establecido cuando en Romanos 2:6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Hay una promesa de bendición. Así que las obras van a revelar presencia o ausencia, al final de cuentas, de corazones regenerados, salvos, pero no son la causa de la regeneración, no son la causa de la salvación, simplemente la evidencia. Dice, este es buen árbol, este no es buen árbol. Este tiene a Cristo, este no tiene a Cristo. Eso es lo que evidencian las obras. Para terminar, el versículo 30 de este pasaje que estamos analizando dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo, por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Aquí lo que está haciendo ver es la unidad perfecta entre el Hijo y el Padre que le envió, e indicando ahí a los judíos que aquello que sucedió en el estanque, aquello que fue motivo de juzgarlo a él por haber sanado a una persona en el día de reposo, eso no era más que un reflejo manifiesto del deseo, de la voluntad del Padre, porque Él no hace nada por Él mismo, sino que según el Padre hace, Él hace, porque el Padre y Él trabajan igualmente, haciendo el bien. Es lo que Él estaba denunciando. Y ellos debían saber que al criticar al Hijo de Dios, estaban en una oposición directa a lo que el Padre dictaba, a lo que el Padre decía, porque Él venía a ser simplemente un mediador. Como diríamos ahora, el que es enviado no es culpado. Y si usted va en función a algo que le mandaron a hacer, usted está haciendo eso. El Hijo recibió instrucciones definidas con relación a cuáles eran las normas que iba a llevar adelante, la palabra que iba a decir. Lo que él hablaba no era de lo que él se le ocurría, sino de lo que el Padre, él quiso ser en todo un fiel reflejo de la expresión del Padre. Y mediante esa condición ser el mediador fiel. Esta fue su condición absolutamente justa, apegada a la voluntad del Padre, en una esencia, en una unidad perfecta que tenía en esa rectitud del Padre. Ve lo que dice Romanos 3:4 cuando dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Nosotros podríamos ponernos de acuerdo y toda la humanidad podría estar de acuerdo en achacar que Dios no ha sido fiel en algo.
Y todos nosotros podríamos hacer, votamos, sí, no ha sido Dios fiel. Eso demostraría que todos nosotros estamos equivocados. Pero eso no cambia a Dios. Dios es siempre fiel, porque la palabra lo dice. Porque la opinión nuestra no cambia al Dios. Nosotros estamos en una condición, o somos gente bajo pacto, o somos gente quebradora de pacto. Es la condición en que existe todo ser humano. Nadie es neutral en esto. Alguien puede decir, no, yo no voy a la iglesia, yo no me meto en eso, yo vivo mi vida. Es un quebrador del pacto. Y será juzgado de acuerdo al pacto que estableció Dios con la humanidad. El pacto no es con la iglesia en particular, es con toda la raza humana. El juicio del Señor será siempre un juicio recto y lo va a hacer según el Padre. Los judíos se oponían a Cristo y actuaban contra lo que Él había actuado y lo que había dicho. Ahí se estaban oponiendo a Dios mismo, porque al final de cuentas el Dios de Israel era el que les había anunciado proféticamente que todo eso que estaban escuchando era lo que Él les había prometido que iban a escuchar. No estaba sucediendo nada ahí ajeno a lo que ya el Señor les había anticipado que se iba a dar. Había una palabra claramente que estaba allí en la Torá, que era lo que ellos respetaban y amaban, en Deuteronomio 18:15, cuando dice, Moisés siguió diciendo, el Señor, su Dios, le levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo. Pues eso fue lo que ustedes le pidieron al Señor, su Dios, cuando estaban reunidos en el pie del monte Sinaí. Dijeron, no queremos oír nunca más la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este fuego ardiente, porque moriremos. Entonces el Señor le dijo, lo que el pueblo dice es cierto. Levantaré un profeta como tú, de entre tus hermanos israelitas, y pondré mis palabras en su boca. Él dirá al pueblo todo lo que yo ordene. Yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. ¿Qué fue lo que leímos antes? El pasaje cuando iniciamos el culto de Hechos, justamente esta palabra, Pedro testifica que esta palabra se está cumpliendo en Cristo Jesús. Que justamente Él era ese Mesías, ese profeta esperado que fue anunciado proféticamente al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel hizo la vista ciega, hizo de sordo, no quiso atender. Mateo 17:5 dice, no había terminado de hablar cuando una nube brillante lo cubrió. Y de la nube una voz dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escuchadlo a Él. El momento en que el Señor Jesucristo testifica con su vida el bautismo en el Jordán, se abre el cielo y se escucha la voz que confirma, a Él tienen que escuchar. Este es el que yo dije. Eso es lo que ellos pudieron decir claramente a ese pueblo que no quiso escuchar. Así que entonces quedan totalmente refutados todos los que dicen o piensan que pueden seguir a Dios por un camino diferente al camino que Dios ha establecido, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otra forma de servir y adorar a Dios. Y eso es lo que Juan insistentemente, una y otra vez, se ha ocupado y se seguirá ocupando en todo su evangelio, de que usted y yo entendamos, creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengamos vida eterna. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante, ya lo conocen y lo han visto. Él se manifiesta como el Dios, la imagen visible del Dios invisible. Ese es Jesucristo. Y en este versículo queda establecido que Jesús es el único camino para acercarse al Padre. No existen muchos caminos, no existen otras formas, es solamente bajo el nombre de Jesucristo. Así lo anunció Dios, así lo cumplió Dios, así es como todo ser humano, como todo pueblo, como toda nación tiene que acercarse a Dios a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y termino con este pasaje que resume a alguna medida todo esto que hemos dicho. Colosenses 1:18, que dice así. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Simplemente Él gobierna la iglesia, Él rige la iglesia. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero de todos, pues a Dios
Pues a Dios en toda la plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Y por medio de su sangre en la cruz. Así que, amados, Jesús fue el primero de la resurrección. Y que no perecerá, ni morirá nunca más. De todos los que han salido de esa condición, de los muertos, que nos va a incluir a nosotros, a todos y cada uno, en su segunda venida. Vamos a ser partícipes de eso, en una condición donde hemos sido reconciliados a través de la obra terminada en la cruz, completa en cada uno de los creyentes, cuando recibamos un cuerpo transfigurado, sea que estemos muertos y que nos resucite, o sea que estemos vivos y nos transfigure, nos dé, pero todas las cosas serán corregidas. La misma creación anhela ese momento glorioso de la restauración de los hijos de Dios, de la restauración de todas las cosas. Es el momento glorioso esperado. Una nueva creación, nuevos cielos, nueva tierra, donde la muerte ya no tendrá lugar, donde el pecado no tendrá lugar, donde la maldad no tendrá lugar. Todo esto será lanzado al lago de fuego y todo, al final de cuentas, se va a dar consecuentemente por aquel que vive y reina. Su nombre es Jesucristo. Y porque Él vive, usted y yo vivimos. Porque Él vive, usted y yo tenemos esperanza. Porque Él vive, tenemos vida eterna. ¿Usted lo cree? Tenemos un tiempo para adorar al Señor y reconocer esa gracia. Nuestros seres queridos que han partido nos llevan ventaja. Si murieron en Cristo, nos encontraremos un día. Pero lo más hermoso es que nos vamos a encontrar cara a cara con aquel que nos amó, aquel que nos ama, aquel que dice: mi hija, mi hijo, eres tú. Yo te escogí, yo te amé. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da. Pero es mejor en la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive,
Amén. Que un día cruzaré el río con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Amén. Señor, tenemos la certeza absoluta de que, Señor, en ese día glorioso te veremos, Señor, cara a cara. Veremos, Señor, a todos los que han partido antes que nosotros. En ese momento, Señor, donde cambies esta naturaleza débil, inclinada a la maldad, por una naturaleza totalmente redimida, con cuerpos transfigurados, en una plenitud de redención. Delante de tu presencia, Señor, nos gozaremos y nos deleitaremos. No sabremos qué haremos en ese momento, Señor. Escapa a nuestro entendimiento de reacciones posibles, Señor. Si danzar, cantar, gritar, adorar o solamente extasiarnos en tu presencia, Señor. Gracias por amarnos de la forma en que nos has amado. Gracias por el favor que nos has, Señor, concedido al venir y dar tu vida en esa cruz, al permitir el oprobio, al permitir, Señor, todas las ofensas, la vergüenza, para, Señor, cubrirnos de favor, de gracia y de santidad. Queremos, Señor, que cuando tú vengas, nos encuentres realmente vestidos como esperas encontrar a tu novia, de lino fino, resplandeciente, con obras justas de santos que dicen: Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Salvador, vivo por Él, existo por Él, me conduzco cada día para dar gloria a su santo y bendito nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Esa es la confianza que usted y yo tenemos, amados. Esa es la confianza que no debe quitarnos ninguna situación difícil. Que pasamos situaciones adversas. ¿Quién dice que no? Pero tenemos esa confianza. Yo les animo a que estemos orando por varias personas que están en dificultades también en esta hora. Bueno, el padre Fabio está bastante afectado de salud. También, bueno, doña Maruja, don Manuel ya salió de esta situación. Está el hijo de doña Flor, que había salido aparentemente bien librado de COVID y volvieron a decaer y está entubado ahorita. Y hay varias personas que conocemos, gracias muchachos, que están ahí en ese proceso, no solamente con el tema de COVID, sino con otras. Pero nosotros tenemos la confianza absoluta de para quién vivimos, por quién vivimos, en quién confiamos. Nadie se va a la víspera. Nos vamos en el día en que Dios determinó para cada uno de nosotros. Pero nos toca estar actuando en función a orar para que Dios se glorifique en la vida de todos ellos. Que Dios traiga consuelo también a todas las familias que han perdido un ser querido. Así que, ¿qué les parece si oramos y hacemos la bendición final? Amén. Padre, hoy venimos aquí delante de ti presentando a estas personas que hemos mencionado, Señor, y a cada uno de los que mi hermano, mi hermana aquí presente pueda traer delante de ti, orando para que tú te glorifiques en sus vidas, Señor. Tú eres el mismo ayer, ahora y siempre, Señor, y está en tu poder y tu posibilidad levantar a un muerto, Señor, levantar a aquel que está postrado y permitirle, Señor, que pueda tener una condición completamente restaurada. Tú eres el que creas, el que formas órganos y puedes recrearlos, Señor. Oramos para que, Señor, tú te glorifiques en la vida de cada una de estas personas y los que tenemos allí, a José también, José Alberto, Señor, el primo de Zoili, para que le des una completa restauración.
Señor, haz aquello que más honra y gloria te dé a ti. Trae paz, consuelo, a través de tu palabra y a través de ese abrazo paternal a cada una de las familias que han perdido un ser querido. A Joanita, Señor, que pueda entender que tú eres su papá precioso, que le amas y que nunca, nunca le vas a dejar, que siempre vas a estar con ella, que ella pueda sentirse cuidada, amada por ti. Y Señor, permítenos el ser cada uno de nosotros gestores de ese consuelo también. Poder llevar abrigo, consuelo a todos los que de una u otra forma necesitan el consuelo con que hemos sido consolados, Señor. Padre, todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, y te damos a ti la gloria. Hoy bendigo a tu iglesia, a tu pueblo santo que se ha reunido en este día, aquí los que estemos presentes y los que están en sus casas. Oramos para que la bendición tuya repose sobre cada uno, Señor, conforme tú lo instruiste en tu palabra. Que el Señor Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Él es digno de toda gloria y de toda honra. Amén.